hartas de silencio, morían las brasas aterciopelándose de ceniza. El candil tiraba su llama loca ennegreciendo el muro, y la última llama del fogón lengüeteaba en torno a la pava sumida en morrongueo soñoliento. Semejantes mis noches se seguían, y me dejaba andar a esa pereza general, pensando o no pensando, mientras vagamente oía el silbido ronco de la pava, la sedosidad de algún bordoneo o el murmullo vago de voces pensativas que me arrullaban como un arrorró. En la mesa, una eterna partida de tute dio su fin. Todos volvían preparándose a tomar los últimos cimarrones del día y a tardarse en una conversación lenta. Silverio, un hombrón de 19 años, acercó un banco al mío. Familiarmente dejó caer su puño sobre mi muslo. «Chupe y no se duerma». Tomé el mate que otro me ofrecía sin que lo hubiese visto, distraído. Silverio reía con su risa franca, una explosión de dientes blancos en el semblante virilmente tostado de aire. Dirigió sus pullas a otro. «Don Segundo, se le van a pegar los dedos, venga a contar un cuento, atraque un banco». El enorme moreno se empacaba en un bordoneo demasiado difícil para sus manos callosas. Su pequeño sombrero requintado le hacía parecer más grande. Dejó en un rincón el instrumento plagado de golpes y uñazos, con sus cuerdas anudadas como miembros viejos. «Arrímese», dijo uno, dándole lugar, «que aquí no hay duendes». Hacía alusión a las supersticiones del viejo paisano, supersticiones conocidas de todos y que completaban su silueta característica. «De duendes», dijo, «les voy a contar un cuento». Y recogió el chiripá sobre las rodillas para que no rozara el suelo. Un cuento es para alguien pretexto de hermosas frases, estudio para otros, para aquellos un medio de conciliar el sueño. Pero manjar exquisito para el criollo, por su rareza, hace que éste viva al par del héroe de la historia y tenga gestos, hasta palabras de protesta en los momentos álgidos. Sus emociones son tan reales que si le dijera «esos son los traidores», «esa es el ánima malhechora», muchos de entre ellos tendrían placer en dar una manito al hombre cuya alma ha repercutido en las suyas por un gesto noble, una palabra altanera o una actitud de coraje en momentos aciagos. Dejaron que el hombre meditara, pues es exordio necesario a toda buena relación. Y de antemano se prepararon a saborear emociones, evocando lo que cada cual había tenido que ver en esos fenómenos cuya causa ignoran y que atribuyen al sobrenatural. El que menos pasó su momento de terror en la vida. Uno se topó con la viuda, otro con una luz mala que trepara en ancas del caballo. A aquel le había salido el chancho, y este otro se perdió en un cementerio poblado de quejidos. «Este era un inglés», comenzó el relator, «mozo grande y fuerte, metido ya en más de una pallejería y que ya había criado fama de hombre avieso para salir de un apuro. Iba, en esa ocasión, a comprar una novillada gorda y mestizona de una viuda ricacha, y no paraba en descontar los ojos de güey que podía agenciarse en el negocio. Era noche cerrada, y el hombre cavilaba sobre los ardiles que emplearía con la viuda para engordar un capitalito que había amontonado comprando hacienda para los corrales. Faltarían 2 leguas para llegar,
cuando uno de los mancarrones de la volanta le entró a bailar desparejo. Y fue opinión del cochero darles más bien un resuello y seguir pegándole al día siguiente con la fresca. Pero el inglés, apurado por sus patacones, no se quería conformar con el atraso y falló por irse a pie más bien que abandonar la partida. Así fue, y el cochero le señaló dos caminos, uno yendo derecho pa'l sur, hasta una pulpería de donde no tendría más que seguir el callejón hasta la estancia, y otro más corto, tomando derecho a un monte que podía divisarse de donde estaban y en cruzándolo enderezar a un ombú, que esa era la estancia de la viuda. Pero el camino era peligroso y muchas cosas se contaban de los que se habían quedado por querer cruzarlo. Era el Quintón de Álvarez, nombrado en todo el partido y que el inglés conocía de mentas. Se decía que había un ánima, pero el cochero le relató la verdad. Era que el hijo de la viuda desapareció un día sin dejar más rastro que un papelito, en que pedía que no olvidaran su alma, condenada a vagar por el mundo, y que le pusieran todos los días una tira de asao y 2 pesos en un escampado que había en el Quintón. Desde ese día se cumplió con la voluntad del finao, y a la madrugada siguiente aparecía el plato vacío. Los 2 pesos se lo habían llevado, y en la tierra, escrito con los dedos, decía «Gracias». Y esto a nadie sorprendía, porque el finao fue hombre cumplido, y aunque no supiera escribir, otra cosa fue su alma. Desde entonces no hay cristiano que se atreva a cruzar de noche, y los más corajudos han vuelto a mitad de camino y cuentan cosas extrañas. La viejecita llevaba de día la comida y los 2 pesos y no le había sucedido nada de no oír la voz del alma en pena de su hijo que le agradecía. Con esto concluyó su relato el cochero, le deseó buenas noches al inglés y agarró camino para el poblado, mientras el otro enderezaba al monte, pues era hombre de agallas y no creía en apariciones. Llegó y sin titubear rumbió para el medio buscando el abra en que debía estar la comida. Cualquiera se hubiera acoquinado en aquella oscuridad, pero al inglés le bullía la curiosidad y el alma le retozaba de coraje. Así fue, pues, que llegó al punto señalado y vido el plato con la comida y los 2 pesos, que no era hora todavía de salir las ánimas y estaban como la mano de la viuda los había dejado. Se agazapó entre el yuyal, peló un trabuco y aguaitó lo que viniera. Ya lo estaba sopapeando el sueño, cuando un barullo de hojarasca le hizo parar la oreja. Bichó para todos lados y no tardó en vislumbrar un gaucho haraposo. Este terciaba en el brazo un poncho blanco que de largo arrastraba por el suelo. Las botas de potro no le alcanzaban más que hasta medio pie y traía un chiripacito corto con más agujero que disgusto tiene un pobre. Ahí nomás se sentó juntito al plato, peló una daga como de una brazada de largor y dio comienzo a tragar a lo hambriento. En eso, y Dios parece que sirviera a las miras del inglés, se alzó un remolino que arrió con los 2 pesos. El malevo largó el cuchillo y entró a perseguirlo como un abriboca cuando sintió, pa' mal de sus pecados, que el inglés lo había acogotado y quería darle fin de un trabucazo. Entonces rogó por su vida, alegando que él, aunque se había desgraciado, no era un bandido y que le contaría cómo se había hecho ánima. Ahí verán. Hacía ya más de 20 años en sus mocedades,
Este paisano había jurado cortarle la cresta al gallo que le arrastraba el ala a su china. Pero ese hombre era el finao Jacinto, entonces mozo pudiente en el partido, y le encajaron una marimba de palos acusándolo de pendenciero. Dende entonces hizo la promesa de no tener paz hasta vengarse del hombre que lo había agraviado, robándole la prenda. Y una noche quiso el destino que lo hallase solo y lo mató, pero peleando en buena ley. Después había enterrado al muerto y, peligrando que lo vieran, había gateado de noche hasta las casas de la viuda, donde le dejó un papelito que le debía asegurar la comida y una platita para poder con el tiempo salir de apuro. Esa era su historia, y los sustos que daba a la gente, envolviéndose en su poncho blanco. Era de miedo que lo encontraran un día y lo reconocieran. Volvió a pedir por su vida, que bastante castigo tenía con su desgracia. El inglés, poco amigo de alcahuetería, prometió callarse y dejarlo al infeliz llorando su amargura. Esto pasó hace muchos años, y dicen que al inglés, como premio a su buena alma, nunca le salió más redondo un negocio. Don Segundo hizo una pausa. Su cara bronceada parecía impresionada por sus palabras, y golpeaba con una ramita robada al fuego la maternal fecundidad de la olla. El auditorio esperaba en calma la conclusión de la historia. Bueno, es el caso que muchos años después tuvo ocasión el inglés, que era viajadorazo, de volver por el pago. Paró en casa de la viuda y no podía dejar de pensar en lo que le había sucedido por sus mocedades. En la mesa, aunque fuera asunto delicado, preguntó a la patrona por el ánima de su hijo. La viejita se largó a llorar, diciendo que ya nunca oía la voz de su hijo querido y que ya no escribía gracias como antes en el suelo. De juro en algo lo había ofendido, que ella no sabía tratar con espíritu y, pa' colmo, ni los 2 pesos se alzaba, aunque siempre comía lo que ella le llevaba. Muchas veces había llorado, suplicándole al alma le contestara, pero nunca halló respuesta a sus lamentos. Al inglés le picó la curiosidad, y aunque estaba medio bichoco por los años para meterse en malos pasos, se le remozaba el alma con el recuerdo y se aprestó para la noche misma. Dijo a la vieja que tendería el recao bajo el alero, que la noche iba a ser caliente, y cuando todos se habían dormido, enderezó al quintón con un paso menos asentado que años antes y caviloso sobre el cambio que había dado el malevo en sus costumbres. Ni bien llegó al parque, un ventarrón se alzó, y creyó el hombre en mal aviso. Se abrió paso como pudo entre las malezas y llegó trompezando a Labra después de muchas vueltas. Venía sudando. El aliento se le añudaba en el garguero y se sentó a descansar, esperando que se le pasara el sofocón y preguntándose si no sería miedo. Malo es para un varón hacerse esa pregunta. Y el hombre ya comenzó a sobresaltarse con los ruidos de aquella soledad. La tormenta suele alzar ruidos extraños en la arboleda. A veces el viento es como un llanto de mujer. Una rama rota gime como un cristiano, y hasta a mí me ha sucedido quedarme atento al ruido de un cascarón de un calito que golpeaba el tronco, creyendo fuera el alma de algún condenado a echar leña sin descanso. Al día siguiente, como sucede en estos castigos de Dios, el ánima encuentra deshecho su trabajo y tiene que seguir hachando y hachando con la esperanza que un día el filo de su hacha rompa el encanto. En esos momentos he sentido achicárseme el alma pensando en lo que a cada uno le puede guardar la suerte, y me hago cargo
lo que sería del inglés, ya viejón, con más de un pecado encima, figurándose que esa sería la hora de su castigo. Pero él no creía en ánimas, de suerte que crió coraje y se arrimó al lugar en que debía estar el plato. Lo halló como antes, y como antes también se agazapó para esperar. Ya harían muchas horas que estaba allí, y le pareció una eternidad. No podía ver la hora por la oscuridad y quiso levantarse, pero sintió como una mano que le pasaba por la carretilla y se agachó más bajito, pues ya le estaba entrando frío y si no ganaba las casas era porque tenía miedo. Tendió la oreja y sintió que, enfrente, algo caminaba entre las hojas secas. Había parado el viento y podía oír clarito los pasos de un cristiano que gateaba. Aguantó el resuello y miró para el lado que venía el ruido. Como una cuarta del suelo vio relumbrar dos ojos que lo miraban. Sintió que el corazón le daba un vuelco y apretó el cuchillo que había desenvainado, jurando que si era broma, bien cara la había de pagar quien le hacía pasar tamaño susto. Pero volvió a mirar, y más cerca otros dos ojitos brillaron. Sintió un tropel a su espalda, le pareció que alguien se raiba, y ya mitad de rabia y miedo salió al esplayao. «¡Venga!», gritó, «el que sea, que yo le he de...». Pero ahí nomás un bulto le pegó en las piernas. El hombre trabocó unos pasos y se fue de largo, cayendo con el hocico entre el plato de latón vacío. Más sombras le pasaron por encima. Alguno le gritó una cosa al oído, llevándosele media oreja. Sintió como patas peludas de diablo que le pisoteaban la cara y se le rajuñaban. Hizo fuerza y disparó pa'l monte. No quería saber nada. Y corría este cristiano por entre los árboles, dándose contra los troncos, pisando en falso, enredándose en las biznagas, chuceándose en los cardos, y gritaba como un ternero perdido rogando al Señor lo sacara de ese infierno. Don Segundo se rió. «Ave María, susto grande se llevó este hombre». «Vea, el duro», gritó otro, «se hizo manteca». «¿Y cómo fue que había tanto bulto, si parece maldición?», rió Silverio. «Fue», siguió don Segundo, «que la tal ánima había juntado unos pesos y huyó del pago a vivir como Dios manda. Como la viuda seguía poniendo la comida, la olfateó un zorro, y desde entonces vienen en manada. El que quiera sacárselas tiene que ir al vertido y no pisar en hoyos». Todos festejaron el cuento. Decididamente, don Segundo los había fumado para que no lo embromaran. Pero el cuento valía uno serio. Hubo un movimiento general. A los que estaban cebando se les había enfriado la yerba. Otros se fueron a dormir, mientras los menos, cansados, volvían hacia la mesa, donde la baraja manoseada y vieja esperaba el apretón cariñoso de las manos fuertes. Ricardo Guiraldes.